Dice así la escritura. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido.
Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Amén y amén. Gloria a Jesús. Vamos a ver en esta mañana lo que el Padre Celestial quiere enseñarnos con esta porción de la palabra, que usted y yo tomaremos de la mejor manera, con un espíritu abierto, con un corazón enseñable, porque el Señor a través de su palabra ejecuta cambios, y espero que tu corazón esté abierto hoy para recibir. Dice la Escritura que aconteció en los tiempos en que los reyes salen a la guerra. Había un tiempo específico en que los reyes de aquel territorio salían a guerrear. Dicen los cronistas que era el tiempo de la primavera, dado que en invierno era muy crudo y el mismo invierno podría afectar las tropas. En el tiempo de la primavera se estaban levantando las cosechas, había bastante provisión y los caminos eran secos, así que el desplazamiento se podía hacer más fácil y más rápido, dado que eran muchas las provisiones que podían llevar y de pronto el armamento que no era fácil transportar, entonces con los caminos secos esto se les facilitaba. Pero que lo que realmente nos está mostrando aquí el Señor es el trasfondo de la vida de un hombre que fue singular en Israel, el rey David. Un hombre que dice la Escritura que era conforme al corazón de Dios. Un hombre del cual dice la Escritura que era el dulce cantor de Israel y en el cual el Señor se regocijaba y se alegraba. Pero la Biblia no esconde nada de sus héroes. La Biblia muestra sus fortalezas, muestra sus fracasos, muestra esas debilidades internas que ellos tienen y la caída. Todo eso lo muestra el Señor. Lo más tremendo es que tú y yo no estamos exentos de estas cosas. De pronto no se divulga, pero todo lo que nosotros hagamos en un momento determinado va a salir a la luz porque el Señor no deja nada oculto. Entonces aquí vemos a un David que en el tiempo de la guerra decidió quedarse en casa. En el tiempo en que más debía estar al frente de la batalla, se complació en la comodidad y se quedó en el palacio. Dijo, esta vez no voy a hacer nada, esta vez voy a dormir de más, esta vez voy a hacer otras cosas, voy a experimentar una nueva vida, al fin y al cabo soy el rey. ¿Quién me puede decir a mí, vaya a la guerra? Pero vemos que un descuido en la vida nuestra es letal. La Biblia nos muestra a un David que una tarde se paseaba en el terrado de su casa, pero dice que se acababa de levantar. O sea, que David se entregó al ocio, se entregó a la pereza y dejó su vida de oración, dejó su vida de comunión con Dios y se le presentó algo. Vio desde el terrado de su casa, desde la terraza de su palacio, a una mujer que se estaba bañando desnuda, dice la Escritura, la cual era muy hermosa. No nos dice la Biblia si esto lo hizo David una y otra vez, día tras día, pero sí vemos que él se interesó en ella. Se interesó demasiado y comenzó a preguntar por esta mujer. Y le dijeron, ella es Betsabé. Ella es la esposa de uno de tus valientes. Ella es la esposa de un hombre llamado Urías, hijo de Eliam, que se cuenta también en la Biblia como otro de los valientes de David, es decir, unas personas muy, pero muy cercanas a David. Además, esta muchacha era nieta de uno de los consejeros que tenía David, que dice la Escritura que el que consultaba a Ahitofel era como consultar al mismo Dios. O sea, tremendo lo que está rodeando esto. Y David contemplativo comienza a averiguar por ella. Y no aguantando más, la manda llevar al palacio. Y las cosas no quedan ocultas, en todo siempre hay un cómplice, en todo siempre hay alguien que se va a enterar, alguien que va a saber. El criado que fue con la razón a decirle, mira Betsabé, el rey te mandó a llamar. Pero no lo mandó a llamar como mandó a llamar a Mefiboset. A esta la mandó a llamar para consumar algo que él ya tenía en su corazón.
Su espíritu de lujuria, de lascivia, se fue despertando tarde tras tarde al mirar a aquella mujer bañarse desnuda. Y la mandó a llamar. Dice la escritura que durmió con ella. Y luego que tuvieron relaciones, ella se fue a su casa y se purificó de su inmundicia. Es decir, esta mujer no era ignorante de la palabra del Señor. Era alguien que conocía de Dios, porque solo los que conocían del Señor se purificaban. Y ella dice, se purificó de su inmundicia, es la escritura, y luego envió a decir al rey, estoy encinta. ¿Qué pasó? Ese desliz hizo que ella quedara embarazada. Yo doy consejerías. Un día le pregunté a una mujer, esas son las cosas a que lo guía uno el Señor para que las personas puedan pedir perdón. Le dije, ¿todos tus hijos son hijos de tu esposo? Y se quedó, abrió los ojos y agachó la cabeza y dijo, no, hay uno de entre todos que no es. Ningún desliz, hermano, pasa desapercibido por el Señor, y todo pecado tiene un castigo y todo pecado trae consecuencias. Aquí la consecuencia es que esta mujer ahora le está diciendo al rey, estoy embarazada. Ahora la situación es esta, David y ella conocían la ley, que si dos personas eran sorprendidas cometiendo adulterio, ¿qué dice la ley que había que hacer con ellas? Dice, morirán. Eso decía la ley, o decía la ley para ellos. Entonces, este hombre dice, aquí no hay otra, sino culpar a alguien. Que es la fácil para muchos de nosotros. Que alguien responda por esto que yo he hecho. Que alguien responda por este pecado que yo cometí. Siempre es más fácil aparentemente para nosotros echarle la culpa a alguien y pensar que salimos ilesos de esa situación. Entonces mandó llamar a Urías, su fiel soldado. A mí me muestra la Biblia que Urías sí era un hombre con temor en su corazón, que tenía una fidelidad al rey, una cosa impresionante, y tenía temor del Señor. Entonces el rey lo manda a llamar y le pregunta, ¿cómo está el asunto de la guerra? ¿Cómo le está yendo a mis soldados? ¿Cómo está el general Joab? Urías responde, rey, todo allá está bien. Entonces le dice, ahora anda y vete a tu casa. ¿Cuál era la intención de David? Que Urías durmiera con Betsabé, que tuviera relaciones con ella, y que cuando ese niño naciera, él dijera, este es mi hijo. Pero Urías se quedó esa noche en la casa donde se quedan los criados, los demás siervos, y le avisaron a David, Urías no se quedó con su esposa, él se quedó en la casa donde se quedan los siervos. El rey lo manda a llamar. Urías, viniste de tan largo camino, llevas ya tiempo en esa guerra, y lo más normal es que viniendo de la guerra quieres estar con tu mujer. ¿Por qué no te quedaste en tu casa? Y le dice Urías, mire rey, ¿cómo habría yo de descender a mi casa, dormir con mi esposa, mientras el arca del pacto, el rey y Joab están en una situación que yo debo estar vigilante? El rey está aquí en el palacio, no está exento de un ataque, y Joab está en el campo de batalla. Estos soldados se juramentaban para que cuando iban a la guerra ellos no iban a estar en casa y no iban a estar con mujeres, sino estaban en lo que estaban. No hacía el rey. Ahí le mostró Urías su corazón, su fidelidad, su entrega. Pero el rey no declinaría en esto. Él seguiría insistiendo en su macabro plan. Así que lo manda a llamar nuevamente, lo invita a comer,
Y empieza a darle vino, empieza a darle licor, hasta que lo emborracha. Dice, a este borracho se le va a ablandar el corazón y le van a dar deseos de estar con su esposa. ¿A quién borracho no se le enterneció el corazón por la mujer? Bueno, aquí eran todos, aquí nosotros nunca nos emborrachamos. Pero yo sé que sí. Y el vino cumple con su deber, mas la lealtad de este hombre era tan grande que decidió nuevamente quedarse con los criados y no ir donde su esposa. Dijo David, aquí no me queda otra. Aquí ya no hay otra alternativa sino que mandarlo matar. Así que escribió una carta y se le manda a un general de David llamado Joab, un hombre que usted lee la Biblia, y Joab en un momento se muestra fiel al rey, pero era un hombre terriblemente traicionero y cruel, malvado. Urías, portador de una carta que no sabía lo que decía, llevaba en sus manos la sentencia de muerte. Y la carta decía al general, ponga a este hombre en lo más recio de la batalla, quiero que muera. Póngalo en el lugar donde usted sabe que va a morir. Y efectivamente eso ocurrió. Urías fue puesto en el frente de la batalla, donde más crudo estaba el combate, y murió. Murió el fiel soldado, murió el hombre fiel, murió el hombre que nunca quiso traicionar un voto que hizo al Señor. El fiel soldado falleció, y Joab manda a decirle al rey por un mensajero, ve y dile al rey esto. Y empieza a decirle que varios hombres valientes de nuestro ejército murieron. Y si notas que el rey se enoja porque estos murieron, dile, también ha muerto Urías Eteo. Y aquí es donde nosotros vemos cómo el pecado arrastra y arrastra y comienza de una manera potitita, un puntito negro, y luego ese punto va creciendo y va creciendo hasta que llega a catástrofes, a cosas insospechadas. Tu siervo Urías ha muerto, y el rey se aplacó. Y la insensibilidad de este hombre le dice al soldado, al mensajero, ve y dile a Joab, no te debe pesar, porque Urías haya muerto. La espada devora a uno, corta aquí, corta allá. Eso es normal en la guerra. Pero esas palabras que el rey estaba pronunciando irían a la postre más adelante a hacer una sentencia contra sí mismo, contra el reino, contra su propia casa. El criado va y le dice a Joab lo que el rey dice, y todo aparentemente está tranquilo, todo está bien. Betsabé se entera que su esposo muere, entonces le guarda el luto debido, lo llora los días que tuvo que llorarlo, pero tan pronto eso pasa, el rey la lleva al palacio. La historia nos muestra que esto no quedó impune. Quiero que vayamos al capítulo 12. Todo lo que hizo David, dice la Escritura, fue desagradable a los ojos del Señor. Fue desagradable a los ojos del rey. En el capítulo 12 dice esta palabra: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Tremendo esto, hermanos. Quizá en cuanto a la muerte de Urías, solo sabía David y Joab, porque nadie se enteró, además de ellos dos, del contenido de esa carta. En cuanto al pecado del adulterio, había más de uno enterado. El criado que fue a llamarla, los sirvientes de palacio que la vieron entrar, pero nadie se atrevía a decir nada porque él era el rey. Pero a los ojos de Dios, amados, nada se esconde. La Escritura no hace mucha diferencia entre pecados, aunque ciertamente cada pecado tiene un grado de castigo. Pero delante de Dios, pecado es pecado. Lo que tú y yo cometemos en oculto para el Señor no pasa desapercibido porque Él ve todas las cosas. Y Dios vio lo que hizo David. El Señor vio esta actuación y envió al profeta con una palabra de amonestación terrible. El profeta le cita una parábola, hablándole de alguien que aparentemente robó sin necesidad, y el robo se lo hizo a una persona que únicamente tenía lo que aquel le robó. Y David suelta la sentencia. Dice: el que tal hizo es digno de muerte. Y aquí es donde nos confrontamos nosotros en un aspecto bien tremendo, en que a veces miramos hacia el otro lado y señalamos y juzgamos, pero hacia nosotros mismos no miramos porque consideramos que estamos exentos de pecado, que nosotros no tenemos pecado, que los demás son los que tienen la porquería, la inmundicia, y que nosotros estamos bien. ¿Tú crees que esto pasa desapercibido a los ojos de nuestro Dios? Lo que tú hablas en secreto, dice el Señor en Eclesiastés 10:20, que las que tienen alas llevarán la noticia de eso que en secreto se dijo. Yo me entero de muchas cosas que la gente habla. He guardado silencio a mucho, pero yo he visto las consecuencias de lo que la gente dice sin que yo mueva mi boca. ¿Por qué? Porque aprendí algo de papá, aprendí algo de mi rey. Y ayer en el ayuno leíamos la palabra del Salmo 5:12, donde el Señor dice: pero tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás. Es decir, que cuando tú vives en justicia y alguien te calumnia, y la calumnia es como una flecha que te mandan,
esa flecha rebota en un escudo que Dios tiene alrededor de ti y vuelve a la persona que te la envió. Por eso hay que tener tanto cuidado. Por eso hay que tener cuidado con lo que nosotros hablamos. A veces somos y podemos ser sutiles para ennegrecer las vestiduras blancas de otro. A veces somos sutiles para mancillar la vida de otra persona. Pero a mí me dice la Escritura que eso no lo pasa el Señor por alto. Así que Natán amonesta a David y David suelta la sentencia: el que hizo esto es digno de muerte. Y yo veo la valentía de este profeta, de este vidente, porque David no era un hombre fácil. David estaba enchuquizado, David estaba endemoniado, David ya no era coherente, había dejado de adorar al Señor, ya no estaba al frente de la guerra, es decir, orando, buscando presencia, en ayuno, en clamor. David se había apartado de todo eso y su vida entró en una decadencia espiritual terrible que lo llevó a cometer adulterio y a cometer homicidio. A veces nosotros nos desligamos tanto del Señor que cometemos adulterio espiritual y empezamos a levantar ídolos. Y les pregunta: ¿y por qué no ha vuelto a la iglesia? Ay, pastor, supiera el carro que compré. El domingo es el único día que me queda para lavarlo. Supiera, pastor, esa finca. Ay, eso demanda tiempo. Y entonces comenzamos a levantar ídolos sin darnos cuenta. Y poco a poco nos vamos apartando de Dios. Ya no tenemos nosotros la misma precaución cuando alguien va a comentarnos algo. Y entonces le entramos al chisme con qué facilidad. Y resultamos cometiendo homicidio. ¿Se acuerdan lo que les conté en el culto pasado de aquella mujer que fue a donde el rabino, y el rabino tan pronto la vio, le dijo: tú eres una asesina? Pero yo no he matado a nadie. Y esta mujer había ido donde el rabino porque tenía un hijo gravemente enfermo. Y ella iba para que este hombre orara por su hijo, para que el Señor le diera la sanidad. Y cuando el rabino le dio las palabras, esta mujer quedó como petrificada y dijo: yo no he matado a nadie. Y él dijo: sí, tú con tu lengua hiciste esto contra una mujer, le denigraste, la calumniaste, la murmuraste muy feo, le mataste la honra. Dijo: ahora ve donde esa mujer y preséntale una ofrenda de paz y pídele perdón por lo que tú hiciste. Ella dijo: pero yo no sé dónde está. El rabino le dijo: ese es problema tuyo. ¿Sí ve que en qué cosa nos enredamos y el problema sí es nuestro? Ese es problema tuyo. Así que aquella mujer tuvo que ponerse en la brega de ubicar a la que ella había asesinado con su lengua. Y fue efectivamente, le presentó una ofrenda de paz y le dijo: yo te calumnié, yo te murmuré, sé que te hice mucho daño, vengo a pedirte perdón. Y aquella mujer la perdonó y esa mujer oró por el muchacho y el muchacho fue sano. ¿Cuántas enfermedades podemos tener por causa de lo que ha salido de nuestra boca? Enfermedades en nuestro cuerpo, enfermedades financieras, enfermedades en mi familia, enfermedades ministeriales. ¿Qué pasará? Y entonces aquí Dios nos está previniendo de algo, porque David no era un ignorante, era un hombre, dice la Escritura, conforme al corazón de Dios, pero un día se desvió. Pero el hecho de que una persona se desvíe del camino del Señor, eso no hace que se le olvide la palabra que aprendió de un momento a otro. O sea, tú te puedes ir al mundo, te puedes revolcar cuanto quieras, pero la palabra del Señor está en tu corazón y te está diciendo: lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo mal. Tú estás pecando deliberadamente. Eso fue lo que hizo David, un pecado deliberado. David sabía por la Escritura que lo que el hombre siembra, eso es lo que a la postre y más adelante va a cosechar. Pero se dejó llevar por un momento de debilidad, así como la señora Eva, que en un momento de soledad, la serpiente le dijo, o el diablo en la serpiente más bien, con que Dios os ha dicho. Y empezó ella a tener una conversación con la serpiente hasta que finalmente, tú conoces la historia, tomó del fruto, comió y luego le dio
a don Adán, el cual también comió, y se dieron cuenta que estaban desnudos. David se dio cuenta que estaba desnudo delante del Señor solo cuando Natán le dijo: mira, ese hombre eres tú. Yo creo que ahí se le desbarató todo el andamio y todo lo que él había construido. ¿Cuántas cosas se nos han desbaratado a nosotros cuando hemos hecho lo malo delante del Señor? Y digo a nosotros porque Romanos 3:23 es claro, dice todos, todos. Aquí no hay uno que pueda decir: yo levanto mi mano y lanzo la piedra. Aquí todos somos deudores. Aquí todos somos pecadores. Pero que tenemos que entrar, como David, en un proceso de arrepentimiento y reconocer que delante de Dios hemos fallado. ¿Cuál es tu pecado, amado? ¿Qué es eso que tanto ocultamos? Que yo te voy a decir algo. Tarde o temprano, el Señor lo va a sacar a la luz. Yo le decía a alguien ayer: yo soy tan dado a enterarme de cosas. Y no es que ande preguntándole a la gente qué tiene. Unas me las revela el Señor, otras me las encuentro por el camino y otra no falta quien me diga: oiga, pastor, mire, está pasando esto. ¿Cómo así? Aquí venía un hombre con cara de yo no fui, de muy humilde. Tenía un vicio feo de máquinas, le gustaba ir a jugar a las maquinitas y allá perdía su plata. Y me dijo que él quería cambiar y un día oré por él. Duró unos días viniendo a la iglesia, como solemos hacer así, todo buena gente, le dimos mercado, un día le regalé plata que necesitaba para algo. Bueno. Pero yo aquí es donde le digo, Dios no pasa nada por alto. Un día nos pasa la factura. Un día vino aquí a pedirme un favor y le dije: mire, el día que usted deje de fumar marihuana, ese día Dios lo va a bendecir. Y abrió esos ojos así, grandotes, y me dijo: ¿y a usted quién le dijo? Le dije: no me lo dijeron. Yo personalmente te vi, tú estabas en tal parte y estabas tan engolosinado metiendo y botando humo que no me viste. ¿Qué creen que pasó? No volvió. Y así muchas cosas, hermanos. Yo no sé si es porque soy el pastor, pero creo que sí. El Señor a mí me muestra muchas cosas. A muchos se ha amonestado y han optado por irse de la iglesia porque el orgullo no permite el arrepentimiento. El orgullo es una coraza que envuelve el corazón y toda palabra de amonestación rebota ahí y la persona prefiere no confrontar su pecado y más bien dice: me voy para donde nadie me conozca. Voy a ir a otra congregación y voy a comenzar de nuevo. Yo te voy a decir algo: puedes ir donde quieras, contigo llevarás tu iniquidad. Si saliste de algún lugar y tuviste problemas con tu pastor, ve y preséntale una ofrenda de paz y dile: yo te murmuré, yo te denigré. Quiero que me perdones y quiero que ores por mí, porque aunque ya no voy a volver aquí, sí quiero que tú me bendigas. Y yo quiero bendecirte a ti y hoy te pido perdón por todo lo que salió de mi boca. Hermanos, las palabras luego que se sueltan, la única manera de anular lo que salió de nosotros es yendo a pedir perdón. Hay mucha gente que dice: no, yo anulo. No. Déjame decirte una cosa. La Biblia es clara en estos aspectos. Vas a presentar una ofrenda hoy delante del Señor, pero ¿te acuerdas que alguien tiene algo contra ti? No tú contra él, es alguien contra ti. Dice el Señor: ve y arréglate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda. Es decir, tú a esa persona no le has hecho nada, ella está disgustada, tú te enteraste, tú vas y le pides perdón, zanjas la diferencia y luego vienes y presentas tu ofrenda. Eso en ese punto. Ahora,
¿cómo te parece a ti que vienes a presentar una ofrenda y no te has arreglado con aquella persona a la cual tú denigraste, a la cual tú escarneciste, y que sabes que está de pronto herida si se llegó a enterar, pero sabes que una palabra tuya soltada contra esa persona, si esa persona es fiel al Señor, el escudo no deja que esa persona sea afectada, pero el afectado voy a ser yo, que lancé la palabra. Entonces es a mí a quien me corresponde ir y decir, mira, no sé si tú estés enterado o enterada, pero yo un día te maldije, yo un día hablé mal de ti. Hoy quiero pedirte perdón y pedirte que ores por mí, porque esto, tarde que temprano, va a traer consecuencias. Santiago dice que la lengua es un miembro pequeño, pero propenso a hacer muchísimo daño. Aquí está un David amonestado por el profeta Natán, que baja la cabeza y dice, pequé contra Jehová. El Señor le dice a este hombre David, tu pecado ha sido remitido. El Señor dice que te perdona. Y quiero hablarte acerca de esto porque una cosa es el perdón, pero otras cosas son las consecuencias del pecado. Yo sé que Dios te perdonó a ti, por eso estás aquí, estás en su camino, pero aún hay consecuencias que estás arrastrando a pesar de que viniste a Él. Pero lo que tú sembraste cuando estabas fuera de Cristo, aún hay cosecha que estás levantando de eso. Aún hay dolor en tu corazón, aún hay cosas que tú estás viviendo y que sabes que las sembraste afuera. Pero como no has aprendido todavía a quitarte ese problema de encima, entonces eso te va a perseguir. Yo te digo, hoy, busca a ese o a esa, porque somos muy dados a hablar mal de los ministros cuando alguien opina y uno va a decir, sí, ya con que yo me meta a decir, sí, eso es de... ya estoy pecando, hermanos. ¿Y cuántos hemos caído en eso? ¿Cuántos hemos caído en el homicidio espiritual cuando afilamos nuestra lengua cual saeta aguda para saetar a escondidas a un justo? Ahora bien, que si un pastor que haya caído en adulterio, a ti no te importa eso. La Biblia dice allá en Romanos 14:4 que tú no juzgues al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae. Él lo puede levantar si quiere. ¿Quién soy yo para levantarme por juez de alguien que el Padre Celestial un día ungió y lo puso en un altar? Yo quiero hablarles de estas cosas porque no va a haber bendición sin reconocimiento del pecado. Los romanos le dicen el mea culpa. Sin que yo reconozca que he fallado delante del Señor, metiéndome en cosas que nunca me debí meter. Este es un principio para que la bendición del Padre se establezca en mi vida. Aprendamos a ser transparentes, a ser justos. Yo le doy la gloria y la honra al Señor cuando cada mañana me puedo levantar en paz, sabiendo que la conciencia no me está acusando por algo que hice, algo que dije o algo que dejé de hacer. Le doy la gloria y la honra al Señor. Pero eso no sucede todas las veces. Hay veces me levanto intranquilo. Y me levanto intranquilo no por mí, sino por muchos. Por cosas que sé que están sucediendo, por cosas de las cuales me entero. Y digo, Señor, pero ¿cómo esta gente puede soltar semejante barbaridad? Mira lo que sucedió aquí. Este profeta le dice en el verso 7 del 12, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Esta mañana mientras estaba arrodillado, le estaba diciendo al Señor, gracias porque tú me libraste de esto y de esto, y me vi como en 4 escenas donde el Señor me salvó la vida. Cosas patentes que yo supe que ahí Dios me salvó la vida. Y le dije, Señor, yo te agradezco por aquellas en que no me di cuenta. ¿Cuántas veces tú estuviste a punto de perder la vida y ni siquiera te percataste de eso? ¿Cuántos estuvieron acechando tu vida y tú ni te enteraste, pero Dios te sacó ileso? Nada te sucedió. El Señor le dice, mira, David, yo te ungí
por rey sobre Israel. ¿Sobre cuántos de nosotros Dios puso una unción maravillosa y preciosa? Unción que no cuidamos, unción que tratamos de cualquier manera. Pero una unción que viene de lo alto debe ser tratada con respeto. Dice, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, ¿te habría añadido? ¿Mucho qué? Piense en cuántas cosas han dejado de ser añadidas porque no ha habido inteligencia para hacer las cosas. Porque un día nos endurecimos y dijimos, no, yo contigo no voy más. El mundo es muy placentero. Lo que hay en el mundo es más llamativo. Y nos estamos perdiendo de más y de más y de más y de más añadiduras. Por eso el Señor dice que lo busquemos a Él, busquemos su rostro, busquemos su justicia. Lo demás es algo que el Padre añade. Y yo pretendo buscar más del Señor, quiero más, pero mi oración es, Señor, levante esta casa. Y puedo ver el corazón de la iglesia, cómo están muchos corazones, lo puedo percibir. Casi que se siente en el aire la pesadez que muchos tienen. Y me doy cuenta que cuando hay una amonestación, el orgulloso da la vuelta y no atiende. Solo el que es humilde de corazón dice, no importa, de pronto hay veces la amonestación es dura, pero tú estás diciendo, hay razón en lo que se me dice porque no estoy obrando bien. El orgulloso no, el orgulloso dice, no, hasta aquí fui, hasta aquí fui. Pero déjenme decirles que el Señor tiene muchas formas de depurarnos, pero también de depurar su casa. Y una de las cosas que el Señor usa es su palabra. Hay gente a las cuales los ángeles mismos lo sacaron de la iglesia. No fue el hombre, fueron los ángeles mismos. ¿Por qué? Por la rebeldía. ¿Quiénes trajeron la condenación sobre Sodoma y Gomorra? Sus propios habitantes. Los ángeles estuvieron allí para emitir un juicio. Sacaron al justo y los demás. Y aunque le dijeron, entren a la casa, ustedes también. Los dos llenos de aquellas mujeres, ellos dijeron, no, aquí estamos mucho mejor que allá adentro. Esos de adentro no me gustan, son muy legalistas. Esa gente ora, esa gente lee la Biblia y eso no es llamativo para mí. De alguna u otra manera estuvieron conociendo la piedad y el amor del Señor a través de esa familia, pero luego no quisieron. ¿Cómo estamos nosotros hoy delante del Señor? ¿Por quién estamos siendo juzgados? ¿O vamos a ser juzgados si persistimos en la desobediencia? El Señor le dice a David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Verso 9. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú, escucha esto, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Dónde lo hizo David? En secreto. Dice el Señor, mas yo haré ahora esto en público. Todo lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a traer a lo público. Y es lo mismo que el tema de la oración. Date cuenta que el Señor dice que cuando oremos a nuestro Padre que está en lo secreto, y nuestro Padre que ve en lo secreto, ¿nos qué? Recompensará en público. Entonces, ahí puedes tú ver que mucha gente se acerca a ti para bendecirte, para decirte algo, para entregarte algo. Lo que tú oras allá en secreto, tú lo puedes ver luego en la luz. ¿Por qué? Porque es algo de lo que el Padre se complace que tú hagas con Él o que hagamos con Él. Pero la otra parte, la contraparte, también va a salir a la luz.
adulterio no queda impune. David sabía esta palabra. De hecho, yo creo que David instruyó a Salomón en muchas cosas. Y escrito está en el libro de Proverbios que el que comete adulterio es falto de ¿qué? Es falto de entendimiento. También dice que el que comete adulterio entrega todo el haber de su casa. Es decir, entra el enemigo y empieza a succionar las finanzas y dice, pero yo no entiendo qué pasa. Antes la plata me alcanzaba, ganaba menos y comía mejor, ahora gano más y no veo nada. Eso hace el adulterio. Pero lo mismo hace la fornicación, porque es el mismo pecado, solo que con una diferencia, que el adulterio lo comete el casado y la fornicación la hace el que es soltero. Entonces, ¿cuántas parejas viven en unión libre? Dicen, yo no entiendo por qué no progreso. Pues que estás en fornicación. O sea, estás llevando una vida delante del Señor que no es agradable. La única manera de romper con esto es hacer como hizo David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero el asunto del cual ya habló Dios, la consecuencia sí iba a estar sobre la vida de David. Por eso es aconsejable que usted como padre se acerque al Señor y pida redención de sus pecados, pero también redención de la pena. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hicimos se lo estamos colocando a la generación que sigue. Quiéralo o no. Alguien me dijo, no, pastor, nosotros estamos bajo la gracia, eso ya no es posible. Yo te digo, eso sigue funcionando hoy. ¿O usted piensa que es que el Señor Jesucristo abolió la ley? ¿Pensamos que vamos a cometer pecados y vamos a escapar ilesos? No. Entonces conocemos por la Escritura cómo un hombre, Amnón, violó a su media hermana llamada Tamar. Absalón se llenó de ira por lo que ese otro le hizo a su hermana, lo mató. Luego Absalón quiso derrocar a su padre, Absalón murió. Más adelante otro de los hijos de David, el hijo de Hagid, llamado Adonías, entonces también quiso usurpar el trono de su padre, también murió. Todo lo que el Señor dijo se cumplió. Lo que nosotros estemos sembrando hoy, amados, eso vamos a cosechar. Y una de las cosas que está escrita en la palabra del Señor es que Él va a levantar una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, y debemos comenzar a caminar de esa manera. La Escritura dice que los entendidos resplandecerán. El Señor dice que el sabio, cuando es amonestado, atiende la amonestación, pero cuando el necio es amonestado se levanta para escarnecer. Tal vez algunos digan, pastor, esta palabra es dura. No, más duro es el infierno, el gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga. Eso sí es duro. Lo que tenemos que hacer en esta tierra y mientras estemos en el camino del Señor es enmendar lo que hemos hecho mal. Y no sé qué cosas has hecho tú mal, yo sé las mías. En mi gran mayoría sé mi actuar, sé por qué le pido perdón al Señor diariamente, sé cómo voy a su presencia. Y cada uno de nosotros debe entender eso. La Escritura dice que un descuido de David, no sé cuánto tiempo duró David sin oración, sin acariciar el arpa, cantándole al Señor, pero se enfrió y se puso como una paleta. Únicamente se calentó cuando vio el pecado. Ahí sí, sintió la calor, pero la calor del infierno, levantándole toda lujuria, toda lascivia.
¿Cómo estamos nosotros hoy, amados? La diferencia no es mucha. Predicaba, ¿qué día? Que el hombre sigue siendo el mismo. Porque la Escritura no ha cambiado. Los mismos pecados de ellos en esa época, esos mismos los estamos cometiendo nosotros hoy en día. La palabra del Señor no ha cambiado, el corazón del hombre tampoco. El mismo Señor no ha cambiado porque Él es un Dios que no muda. Pero yo sí quiero decirles hoy algo. Si queremos ver una vida próspera, vamos a enmendarnos. Por allá en Primera de Pedro dice: el que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esto con relación a los pecados de la lengua, con relación a los pecados sexuales, acercarnos a nuestra autoridad y hacer una confesión. En relación a los pecados de la hechicería, a los pecados del robo, pedir que nos sea remitido ese pecado para que nosotros ya no caminemos bajo esa estela de desgracia y destrucción. Vamos a orar, damos gracias en esta mañana. Amado Rey, en el nombre de Jesús, Dios mío bendito, queremos bendecirte. Señor, yo te doy gracias, papá, por la palabra. Primeramente, Señor, fue una exhortación para mí, Señor. Y te doy gracias, Dios mío, Señor, porque hablas a mi alma. Pero también te doy gracias, Padre, porque me permites ser, Señor, ese hilo conductor de un mensaje de vida para este tu pueblo, Señor. Oro y te doy gracias, mi Rey, en el nombre de Jesucristo, por cada uno de quienes en esta mañana estuvo aquí atento, Padre, atento a tu palabra, atento a oír tu voz, Señor. Y les bendigo en el nombre de Jesús. Y oro, mi Rey, Padre, para que todos, Señor, seamos redarguidos y podamos, Padre, contemplarnos en tu palabra, que es como un espejo, y en ella podamos mirar, Señor, nuestras fallas, nuestras deficiencias, Señor, y pedir perdón, mi Rey, de corazón. Tener delante de ti, amado Dios, un genuino arrepentimiento. Si tú que estás aquí sientes que de una u otra manera tú le has fallado al Señor, o le has fallado a alguien, porque también le podemos fallar a las personas, que hoy haya reconcilio. Que hoy te reconcilies con nuestro Padre Celestial. Eso dice la Escritura de Jesús, que Él estaba aquí reconciliando al mundo con Dios, y Él sigue teniendo ese ministerio de la reconciliación. Sí, Señor. Reconciliémonos hoy con el Padre, pero también reconciliémonos con nuestro hermano, con nuestra hermana. Gracias, Señor. Reconciliémonos con nuestra esposa, con el esposo. Reconciliémonos con los hijos. Que hoy haya ese fluir bonito del Espíritu Santo que trae paz. Si estás siendo amonestado por el Espíritu Santo, dale gracias al Señor. Si sientes hoy una amonestación interna, dale gracias al Señor y pide perdón. Porque los hijos somos amonestados. La palabra del Señor nos dice que el impío ya tiene cauterizada la conciencia. La palabra del Señor nos dice que Él está airado todos los días contra el impío, pero no contra ti. Si sientes en tu corazón hoy el deseo de pedirle perdón al Señor, hazlo. Y si a alguien tú crees que has ofendido, hazlo también. Gracias, Papá hermoso, en el nombre de Jesús, por esta santa, bendita y confrontadora palabra, mi Rey.
Hoy delante de ti estamos, Señor, agradecidos contigo, Señor. Tu palabra dice que tú azotas a todo aquel que recibes por hijo. Y si son necesarios los azotes, Padre, que vengan, mi Rey. Pero no queremos perdernos. No queremos, Señor, mi Dios, deslizarnos del camino que tú trazaste, mi Rey. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús, para que todos podamos tener esa valentía que tuvo David delante del profeta, diciendo: pequé, yo pequé contra el Señor. Padre, te bendigo, Señor. Te bendigo, Padre, y oro, mi Rey, que ministres en lo profundo a cada uno, Señor. Que si de nuestra boca salió, Señor, una espada aguda para traspasar a un hermano, que hoy, Padre Dios, tú nos perdones, pero que podamos, Señor, con valentía darle la cara a ese hermano y decir: perdóname, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Gracias, Señor, te doy en esta mañana, porque de lo que mis hermanos hagan, Señor, en obediencia, va a redundar, Señor, en prosperidad, en salud, en gozo, en alegría. Porque el Rey, con respecto a este pecado, dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se convirtió mi verdor en sequedales de verano. Pero luego dice: confesaré mis pecados a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso eres tú, Señor, que venida la confrontación, Señor, también viene la salida, mi Rey. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Eres el Dios de mi gozo, de mi esperanza. A pesar de que te fallé, Señor, a pesar, Señor, de que me hundí en el lodo a causa del pecado, tú me perdonaste y me libraste, mi Rey. Te amo, papá. Te amo, papá. Y te doy las gracias, Señor, porque en mi confesión son bendecidos mis hijos. Lo que yo hice no se levantará contra ellos. Por amor de tu nombre, Señor, sé que lo harás. Honra al Señor con tu corazón. Si sientes que hoy el Espíritu Santo de Dios tocó tu corazón, dile: te quiero amar todos los días de mi vida. Y oro, mi Rey, en el nombre de Jesús, para que nunca te desentiendas de mí. Hoy declaramos, Señor, esa bendición que enriquece y que no añade tristeza con ella, llenando nuestras vidas y llenando, Padre, oh Rey de los cielos, nuestra familia, y bendiciendo, Señor, nuestras generaciones, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a ministrar en esta mañana la cena. Esta va a ser una cena confrontadora. ¿Cómo estamos hoy delante de papá? Pero es fácil. Es admitir que hemos fallado. Es admitir y reconocer el pecado y estar dispuestos a corregir todo aquello malo que hayamos hecho. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, mi Rey, por esta cena, Señor.
por el pan y el vino, Señor, que hoy comeremos y beberemos a la manera que tú dijiste, Señor, en una celebración, Padre, pero también en una anunciación de que Cristo viene pronto, mi Rey. Y oramos, Señor, para poder estar listos ese día e irnos contigo, mi Rey. Hoy bendigo, Señor, este vino y este pan, declarando, Señor, tu unción sobre ellos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden colocar en pie quienes van a tomar la cena. Bendito tu sangre. Gracias, sí. Gracias, Jesús. Tú eres maravilloso, precioso Rey. Gracias, Dios mío bendito. Vas a tomar el cuerpo y la sangre del Cordero. Yo sé que tienes muchas cosas ahí en el corazón. Es el momento para que le digan al Señor: perdóname, Señor. Gracias, Señor. Porque he hecho cosas con mi mente, Gracias. he pensado cosas que quizás, Señor, las ha metido el enemigo. Señor, con esta sangre lávanos. Con este cuerpo purifícanos, Gracias, Señor. Señor. Tu cuerpo y tu sangre, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, oh Rey. Ahí donde estás, con tu pan y con tu vino. Piensa en el Señor. Y me viene a mi corazón la palabra de Jesús en Getsemaní, donde le decía a papá: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. El Padre no pasó por alto esa copa. Jesucristo tuvo que beber lo que Él no quería beber, pero que sin embargo nunca se rehusó. Él no se negó a ir a la cruz, porque si no hubiese ido a la cruz, tú y yo no estaríamos hoy aquí, ni estaríamos celebrando que Él vive y vive por los siglos. Y aquí hay un pan y hay una copa. El pan, Él, su cuerpo, su carne. La copa, su sangre. El Padre no pasó por alto. No oyó la voz de su Hijo en ese momento. El cielo se cerró y Jesús en su corazón supo que no había otro camino. Por eso Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es solo Jesús. Y hoy tú y yo comeremos y beberemos de Jesús. Él lo quiso así. Y con temor reverente, hoy tú previamente has examinado tu corazón. Hay odios, hay rencilla, deseos de venganza. En ti hay pureza. En ti está el gozo de ser hijo, de ser hija de Dios. Y por eso podemos celebrar. Por eso podemos Por eso podemos celebrar hoy.
en su nombre. Hoy comeremos su carne, que es verdadera comida, y beberemos su sangre, que es verdadera bebida, reconciliándonos con el cielo. Podemos comer y luego, con temor reverente, vamos a beber.